Jesucristo. Así, eso tenemos que entenderlo para poder entender los capítulos a partir del 4 en adelante. Cristo está en el lugar santo, y la referencia cuando dice Cristo está en el altar del incienso, está en el lugar santo. Está hasta 1844, lo pueden muy ampliamente en primeros escritos. Elena de White aclaró muy bien la puerta abierta, la puerta cerrada, el paso, la puerta que se abre, la puerta que se cierra, y pasa del lugar santo al lugar santísimo desde 22 de octubre de 1844 hasta que termine el juicio y vengan las plagas. Primera señal en la tierra de que el juicio ya terminó. Entonces, ahí está Cristo, permanece en el cielo mientras vienen las plagas. Hay un periodo, la batalla del Armagedón, y entonces, mis hermanos, después Cristo va a venir a la tierra. Entonces, cuando habla de que está ya ante el trono de Dios, ya es a partir de 1844 en adelante. En esto, mis hermanos, voy a entrar un poquito, ya cuando entramos al capítulo 5, ahí es muy interesante y podríamos estudiar mucho, podríamos pasarnos bastante tiempo en cuanto a las adoraciones celestiales y lo que ocurre al inicio del juicio, para quién viene la primera adoración, la segunda adoración, la tercera adoración. Es muy interesante, yo no sé si lo tocaron al estar estudiando Apocalipsis, pero es interesante y necesario para entender también las trompetas, pero no vamos a entrar tanto en detalle porque esto no influye tanto como lo otro. Así que, mis hermanos, se empieza, y luego en el capítulo 5 ya se empiezan a abrir los sellos. ¿Qué tenemos en cuanto a eso para poder interpretar las trompetas? No sé, mis hermanos. Yo normalmente, cuando he encontrado a gente que estudia, pues normalmente en los años en que más me dediqué a predicar, normalmente me encontraba la gente no tenía más que el libro de Apocalipsis de Urias Smith. Ese libro durante muchos años fue una regla, aunque Elena de White hizo ciertos comentarios de que Urias Smith no estaba en todo lo correcto en cuanto a las interpretaciones que hacía, pero sin embargo su obra, tanto sobre Daniel Apocalipsis, fue una obra muy útil para el desarrollo de la verdad, porque en general, salvo algunas cosas y la tendencia correcta en cuanto a lo que constituye las verdades del pueblo de Dios, con las diferencias grandes que tuvo con Elena de White en cuanto a la justificación por la fe, y Urias Smith, sus arrepentimientos y demás en cuanto a la aceptación de la doctrina de la justificación por la fe, aunque en un principio se opuso firmemente a algunas interpretaciones que había, pero principalmente él se enfocaba con el asunto de los reinos. Pero, mis hermanos, ahí tenemos qué es lo que viene, o cómo interpreta Urias Smith los sellos. Urias Smith sentó una base que se ha seguido poniendo en cuanto a los sellos. Yo no sé cuál fue la posición, si alguna de estas tres posiciones las analizaron cuando estaban analizando los sellos. No lo sé, por eso yo no podría decir, pero vamos a tocar un poquito sobre esto. Porque los tres libros, mis hermanos, que yo he tomado, tanto Urias Smith como Mervyn Maswell y como el Simposium de Apocalipsis, coinciden en general, aunque el simposio sobre Apocalipsis se sale un poco ante la posibilidad de que haya diferencias o no concuerden con la palabra de Dios, aunque no pone respaldos del Espíritu de profecía,
con el espíritu de profecía. Pero la posición es que tanto las iglesias como los sellos y como las trompetas son profecías que van a tener un cumplimiento paralelo o al mismo tiempo. Las tres cosas, siete trompetas, siete sellos, siete iglesias, ponen que son lo mismo en tres ocasiones. El problema, mis hermanos, es que poniendo todo eso en conjunto, diríamos, bueno, ya están de acuerdo todos, pero sin embargo, el Simposio de Apocalipsis pone en dudas algunas cosas. Aunque no menciona mucho sobre el espíritu de profecía o no menciona el hecho de que el espíritu de profecía se opone a tales posiciones, yo sí tengo pasajes del espíritu de profecía que no concuerdan con esa posición. Es los siete sellos y las siete trompetas son profecías, y principalmente los siete sellos son profecías de acontecimientos que van a ocurrir, como ellos dicen, desde la ascensión de Cristo al lugar santo hasta el final. ¿Son profecías o es otra cosa? Sin respaldarlo mucho, el Simposio sobre Apocalipsis dice, pues bueno, aquí también puede ser que sea el juicio. Pero después dice, pero no puede ser porque el juicio realmente empieza hasta el sexto sello. Eso dice el Simposio sobre Apocalipsis. Empieza hasta el sexto sello, y recuerden que esto se va a mezclar las trompetas con los sellos y de alguna manera con las iglesias. Y si no hacemos una clara distinción, a la hora de la hora vamos a terminar hechos bolas con las trompetas. Así que, ¿qué es lo que pasa? Muy bien, yo quiero decirles que Elena de White dice que el libro de los sellos, caray, ya tomé otro libro, es En Palabras de Vida del Gran Maestro. Elena de White nos dice algo sobre los sellos. Dice así, vamos a ver dónde está en la página 236. Viene aquí, y voy a leerlo para que vean lo que está en los sellos. Hay quienes dicen, es una profecía de 7 periodos de la iglesia, y tratan de adaptarlo, y como no pudo adaptarlo el Simposio de Apocalipsis, se fue al hecho de que los primeros sellos no coincidían exactamente con el juicio, aunque dice que es posible que sea el juicio y que es hasta el sexto sello cuando empieza el juicio. Eso es lo que dice el Simposio sobre Apocalipsis. Miren lo que dice Elena de White. Y voy a sentar esto para luego poder entrar a las trompetas. Habla en la página 236 de Palabras de Vida. Habla cuando fue rechazado nuestro Señor Jesucristo. Cuando Pilato les dice, aquí vuestro rey, y ellos contestan, ¿qué cosa? No tenemos un rey, otro rey, sino a César. Eso, mis hermanos, fue el momento en que los judíos rechazaron a Cristo. En ese momento es cuando acaba la oportunidad para el pueblo judío, cuando ellos por sus dirigentes son los que rechazan a Cristo. Al fin del tiempo va a venir, Elena de White dice que lo que ocurrió, que rechazaron a Cristo, el pueblo cristiano, o sea, la iglesia cristiana, va a rechazar la ley de Dios. Y eso es muy importante. Así como los judíos rechazaron a Cristo, el pueblo cristiano va a rechazar la ley de Dios, y vamos a analizar cómo ocurre ese rechazo. Entonces, cuando ellos dicen eso,
cuando dice él, y yo soy inocente y su sangre sea, dice Pilato, o los sacerdotes dijeron, perdón, su sangre, representantes del pueblo, dice, su sangre sea sobre nosotros y nuestros hijos. Y esto va a tener que ver con las trompetas. Y luego fíjense lo que dice Elena de White, aquí en la página 236. Dice, así hicieron su elección los dirigentes judíos. Su decisión fue registrada en el libro que Juan vio en la mano de aquel que se sienta en el trono. ¿Cuál fue el libro que vio Juan en la mano del que se sienta en el trono? El libro de los sellos. ¿Está claro? Entonces, mis hermanos, aquí dice, el libro que ningún hombre podía abrir, con todo su carácter vindicativo, aparecerá esta decisión delante de ellos el día en que este libro sea abierto por el león de la tribu de Judá. Fíjense ustedes, mis hermanos, ¿qué está pasando aquí? Elena de White lo está poniendo en un futuro, porque a la muerte de Cristo se estaría abriendo el primer sello. Y no es posible. Elena de White dice que eso va a ocurrir en un futuro. ¿Y qué otra cosa es importante de este pasaje? Mis hermanos, que ahí ese libro no es una profecía, es un libro de historia, es un libro de registro. No es una profecía, es un libro de registro, y ahí se viene para abajo tanto lo que enseña Urias Smith, como Mervyn Maswell, como el simposio de Apocalipsis, que dicen que los sellos son una profecía, con la excepción, desde luego, que hace una posibilidad el simposio de Apocalipsis de que eso se esté refiriendo a los sellos, pero queriendo mantener esos 7 periodos, resulta que no puede, y entonces dice, no, es que el juicio no empieza con el primer sello. Y aquí que dice, cuando se abre el sello, tenemos que ahí precisamente en ese momento vemos que es un libro de registro. Entonces, el libro que se abre no es una profecía, aquí lo dice Elena de White, es un libro de registro, y no nada más aquí lo dice. Vamos a ver manuscritos de Elena de White. Aquí lo tengo en español, es en el manuscrito, en el tomo 9, en la página 667 de manuscrito Release, y en el tomo 12, que es la carta 65 de 1898. Ahí Elena de White dice lo siguiente. Dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podría abrir el libro ni aún mirarlo. Y hace referencia a Apocalipsis capítulo 5, versículos del 1 al 3. Eso es lo que estoy leyendo. Y dice, allí en la mano abierta del libro en la mano abierta estaba el libro. ¿Qué hay en el libro? Profecías. Miren lo que dice Elena de White. El rollo de la historia de las providencias de Dios. Y ahí vamos a encontrar las 7 trompetas. La historia profética de las naciones y de la iglesia.
La historia profética de las naciones y de la iglesia está en el libro de los sellos, no una profecía. Es una historia, es un registro, lo dice Palabras de Vida. La historia profética de las naciones y de la iglesia contenía las declaraciones divinas, su autoridad, sus mandamientos, sus leyes, todo el consejo simbólico del Eterno y la historia de todos los poderes reinantes de la nación, de las naciones. El rollo contenía en lenguaje simbólico la influencia de cada nación y lengua y pueblo desde el inicio de la historia del mundo hasta su final. Tomo 7 de manuscrito Release, página 7, lo van a repetir en el tomo 12 en la carta, exactamente más o menos las mismas palabras se encuentra en la carta 65 de 1898, es en el tomo 12 de manuscrito Release. Bueno, ya estoy dudando si fue el tomo 12, no lo anoté aquí, pero es la carta 65 de 1898 y es muy interesante leerlo porque aquí se amplía más que en el otro del manuscrito Release 669, que es en el tomo 9. Aquí habla de una serie de profecías de Isaías que nos dan mucha luz para entender lo que aquí estamos viendo. Entonces, ¿qué nos dice aquí, mis hermanos? Esto, que los sellos son ¿qué? La historia de las naciones, ¿desde cuándo? De todas las naciones. ¿Cuál es la primera nación que se menciona en la Biblia? Pues yo creo que Egipto ya como nación y que tiene relación con el pueblo de Dios. Es Egipto, es Asiria, Siria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, aunque Grecia se menciona muy poco en la Biblia de su relación con la iglesia, pero sin embargo hay naciones que persiguieron al pueblo de Dios, hay naciones que le hicieron la vida difícil cuando habla de la historia de las naciones y de su pueblo no nada más desde los días de Cristo hasta ahora, de su pueblo desde el principio. La primera nación que persiguió, que molestó al pueblo de Dios fue Egipto, aunque llegaron no dándoles lo mejor de la tierra, pero sí los esclavizó. Después de eso sigue ¿quién? Pues Babilonia, ¿no es cierto? Y después Medo-Persia, que también trató de acabar. Babilonia los destruyó. Medo-Persia también trató de acabar con el pueblo de Israel, y posteriormente Roma. La historia de esas naciones, tanto como pagana y papal, ahí se encuentra la historia de esas naciones, la historia de la misericordia de Dios, las intervenciones de Dios en los asuntos. Todo eso, mi hermano, se encuentra en el espíritu de profecía que nos hace claro, y esto, mis hermanos, no concuerda ni con Urías, ni con Maswell, ni con el simposio del Apocalipsis. En cierta parte, los teólogos de simposios de Apocalipsis lo deja como una posibilidad. No escribe mucho Elena de White sobre esto, ni sobre los sellos, ni sobre las trompetas. Las menciona, pero no hace un análisis amplio. Lo menciona en el conflicto de los siglos, lo menciona en primeros escritos, lo menciona en una serie de libros, pero mis hermanos no entra en eso. Sí. Mira, estaba yo recordando, bueno, el Espíritu Santo te recuerda, ¿va? Pero una de las primeras naciones que menciona la Biblia es cuando es Babel, cuando hace Nimrod, que es el primer poderoso en tierra, que es el que menciona la Biblia, ¿verdad? Sí, pero Nimrod no menciona que le haya hecho ningún daño al pueblo de Dios. Recuerden que era pronto después del milenio, y entonces lo que hizo no menciona que haya tomado a los hijos de Dios como esclavos. Nimrod fue el primero que fundó Nínive, fundó Babilonia y demás, y seguramente que la historia de él está registrada en este libro. ¿Por qué, mis hermanos? Porque fueron los primeros
que se opusieron a Dios en cuanto a tener un día de reposo falso, en la idolatría, todo eso, pero no afligieron al pueblo de Dios. El primer pueblo que es, recuerden, el pueblo de Dios Dios lo separa de Babilonia, Abraham, ¿no es cierto? Y a su descendencia, y tenemos eso de que no tenemos que los hayan esclavizado hasta después de Jacob, después de José, empieza Babilonia a molestar al pueblo de Dios, pero todo eso está registrado, pero también la historia de Babilonia ahí está registrada en cuanto, porque quienes traducen diferente el poderoso cazador, dicen que eso bien pudo traducirse como poderoso que se opuso a Dios, ¿no es cierto? Así que, mis hermanos, la historia ahí está. Entonces, desde el principio de la historia de este mundo hasta que termine el juicio, ahí está registrado en estos libros. Saulo, ¿verdad que no concuerda? Es el sí. Manuscrito volumen 12, número 12. 984. Es el 64, número 984. Muy bien, gracias. Si le pudiera sacar copia, imprimirlo y darlo, porque es un poco más amplio que este, aunque la esencia y lo que quería demostrar con esto era este asunto. Y más adelante hablo de lo que leíste, un párrafo después, todavía para especificar más, dice, este rollo estaba escrito por dentro y por fuera. Así es. ¿Verdad? Como el rollo del cordero. Sí, y si le lees un poquito, va a venir un comentario sobre Apocalipsis 5, 8 al 14 y 6, 8. También es muy interesante lo que aquí dice, pero ya lo que quería demostrar, ese les digo es mucho más amplio y hace mucha referencia a escritos de Isaías, ese manuscrito. Así que es interesante que lo leamos. Ahora, mis hermanos, cuando estamos hablando de estas diferentes opiniones, yo no estoy diciendo que esto hace que la iglesia esté mal o que esté enseñando herejías o que ellos lo hicieron con esa intención. Yo creo que fueron pasos muy importantes, son obras maravillosas, tanto la de Urias Smith como la de Maswell, como el Simposium de Apocalipsis, que sí deja unas posibilidades más de entrar al juicio, aunque se inclina por ciertas cosas. Así que, mis hermanos, es interesante que notemos precisamente estas cosas. No tengo oportunidad, ya el tiempo ya básicamente se nos terminó. Quería alcanzar a tocar las posiciones de Mervyn Maswell con respecto a Apocalipsis capítulo 4. También ahí es importante que entendamos lo que Mervyn Maswell enseña y de qué manera el espíritu de profecía se opone para poder entrar con los sellos. Así que eso lo vamos a dejar para una fecha posterior, porque si abro el asunto pues ya nos pasamos de la hora. Mis hermanos, yo no podría realmente decirles que yo entiendo mejor los sellos de lo que entiendo las trompetas. Podría en base a esto explicarles algunas cosas que puedo probar, algunas cosas que supongo y agradecer a Dios por todos los que anteriormente lo han hecho. Solamente quiero decirles una cosa. Mis hermanos, como iglesia, antes que Cristo venga, vamos a estar unificados en cuanto al libro de Apocalipsis. Es una revelación que Dios dio a su iglesia. Y en una serie de pasajes que no tengo tiempo de presentar, Elena de White dice que mientras no aceptemos la luz ya revelada, no vamos a entender unánimemente el libro de Apocalipsis.
Y ella hace hincapié, mientras no nos pongamos de acuerdo en la doctrina de la justificación por la fe, mientras no aceptemos los principios de la reforma pro salud, mientras no demos a conocer al mundo lo que ya entendemos y conocemos, no vamos a entender completa y plenamente el libro de Apocalipsis. Eso es lo que Elena de White nos enseña. Tenemos que ayunar. Ya dice, no, yo voy a ayunar. No, mis hermanos, no tomemos el ayuno como dejar de comer. Tenemos que ayunar, y cuando decimos hay que orar, hay que ayunar, sí, es bueno dejar de comer de vez en cuando. Pero mis hermanos, el ayuno es la reforma pro salud que nosotros tenemos que tener para que nuestra mente esté clara y Dios pueda comunicarse con nosotros y que todos estemos abiertos. Ahora, nunca, mis hermanos, las verdades de Dios han venido por un solo canal. Estas situaciones que nos dan con las mejores intenciones y el Espíritu de profecía, que no se amplía mucho, nos ayudan a entender, pero nos ponen interrogantes que tenemos que analizar para llegar a hacerlo. Así que, mis hermanos, yo lo dejo. Vamos a abrir la próxima sesión. La próxima semana es posible que no esté por acá y a veces tengo problemas con el internet. Así que no sé si pudieran alguien analizar un poquito más esto o iniciar las trompetas y después que me manden en dónde van. Y yo quisiera acabar de sentar las bases con lo de Mervyn Maswell para poder entrar ya directo a esto. Así que ahí se los dejo a ustedes, o Carlos, ahí me avisas cómo están o por dónde van y qué más podemos hacer. O si, hermanos, lo mismo, si alguien me dice, oye, yo tengo estas pruebas, estos pasajes del Espíritu de profecía que están en contra de lo que tú dijiste, háganmelo saber, mis hermanos. Muchas veces alguien me ha dicho, oye, pues aquí te traigo un escrito del Espíritu de profecía, un escrito de la Biblia, y no está de acuerdo. Si me lo enseñan, mis hermanos, yo no creo tener toda la luz, ni creo entenderlo todo. Es platicando. Carlos sabe cómo nos gusta platicar sin enojarnos y analizar diferentes situaciones. Y todos vamos aprendiendo. Y si alguien me dice, oye, pues dijiste esto y realmente yo tengo esto que respalda aquello, tengo estos pasajes del Espíritu de profecía, adelante, mis hermanos, yo seré el primero en ponerme aquí a decir, me equivoqué, y nos regresamos y corregimos esto. Muy bien, vamos entonces a tener el himno y la oración final. ¿Alguien tiene algún otro comentario, alguna duda? Hermano Jorge González tiene su micrófono, por favor. El micrófono, hermano Jorge, no se escucha. Es que no me dejaba el anfitrión abrirlo, pero ya. Okay. Bueno, yo tengo, aprovechando que están, ¿verdad?, el hermano Sausa y Carlos, por ejemplo, una pregunta sobre cuándo fue o en qué año comienza la dispensación cristiana. Es una pregunta. Bueno, la dispensación cristiana originalmente la gente considera con la muerte de Jesucristo y el inicio de la predicación es lo que se considera la dispensación cristiana. Es decir, no empieza la dispensación cristiana con el nacimiento de Cristo. La dispensación cristiana tiene que comenzar con la muerte de Cristo. Es decir, los judíos todavía podían haberse arrepentido y haber aceptado a Cristo. Cristo hubiera muerto de una manera diferente, hubiera muerto, pero para mí el cristianismo empieza desde entonces. Pero la dispensación cristiana, la realidad es que para nosotros, a diferencia de los judíos, nosotros viajamos o vamos con el boleto ya pagado, no a crédito. Los judíos vivían con una esperanza a crédito, no se había pagado el precio de su salvación, ¿no es cierto? O sea, ellos mataban el cordero, símbolo de que Cristo iba a morir por nuestros pecados. Es como si te dan a ti un boleto fiado para viajar, ¿verdad? No es lo mismo que te den un boleto fiado que un boleto ya pagado.
los cristianos, y a eso se le llama dispensación cristiana, es lo que surge de los apóstoles después de la ascensión de Cristo, y podríamos decir más bien al derramamiento del Espíritu Santo en el día del Pentecostés, cuando ya salen ellos a cumplir con la predicación del Evangelio y a vivirlo, porque recuerden que todavía la muerte de Cristo ellos no lo entendían, estaban completamente perdidos. ¿Qué les dijo? Va a venir el Espíritu Santo y les va a revelar toda la verdad, y podemos decir, de ahí, del año 31 al año 150 es cuando se desarrolla la escritura. Ya para, vamos a decir, en el año 100, Juan deja recomendado antes de morir, junta los escritos, y la iglesia cristiana acepta el Nuevo Testamento. Hasta ese año, hasta el año 150, se consideraban las escrituras o la Biblia solamente el Antiguo Testamento. En el año 150 ya se le reconoce los evangelios, las cartas y demás, y entonces ya hay una Biblia ya completa, y ya tenemos una iglesia apostólica que va a predicar, a cumplir la petición de Cristo de predicar el evangelio a todo el mundo. No sé si está claro o si hay algo más. Sí, esa es la dispensación, que se distribuya, por ejemplo, los apóstoles, el apóstol Pablo, a llevar el mensaje a las demás naciones fuera de Jerusalén. Así es, exactamente. Mira, el dispensacionalismo, pues cristiano, aunque sea redundante, así es como se le llama oficialmente, pues es la administración de la gracia, Jorge. Y nosotros lo relacionamos con la tarea apostólica, como menciona Saulo, pero así como mencionaba Saulo que Adán y Eva fueron cristianos, podemos remontar el dispensacionalismo hasta aquella época, porque en aquella época ellos eran salvos por gracia, por medio de la fe, a la hora de cada sacrificio y de confesión de sus pecados. Entonces, lo manejamos normalmente a partir de la era apostólica, pero nosotros sabemos que el reino de la gracia fue oficializado en la cruz del Calvario, pero sin embargo estaba en efecto desde antes. Todo el Antiguo Testamento ha estado en efecto el reino de la gracia. Sí, ok. Sí, perdóname nada más. Si Cristo hubiera pecado o si Cristo no hubiera aceptado morir, ahí se acababa todo. Ahí se acababa la esperanza de todos los patriarcas y de todo. No hubiera habido ninguno salvo, ¿no es cierto? Mucho menos para nosotros, ¿verdad? Así es. Otra pregunta. Tengo otras dos más, tres, aparte de esta. Cuando son sellados, vamos a abrir los 144,000 que habla Apocalipsis 7, son sellados y ya las plagas postreras no les van a ellos pues a afectar. Así es. Digamos que sí las afectan de una manera indirecta, porque acuérdate que el mundo piensa que las plagas caen por culpa del pueblo de Dios, ¿verdad? Sí. Se va a fortalecer más aún la persecución, pero el pueblo no va a sufrir directamente esa plaga, ¿no? Las plagas. Nada más agregándole un poquito a lo que Carlos ya comentó. No nos van a tocar las plagas en cuanto al aspecto negativo. El agua convertida en sangre, seguramente no habrá comida, el calor tremendo, como al pueblo de Israel no le tocaron las plagas, ¿verdad? Vamos a estar en una situación muy privilegiada. De hecho, ni siquiera nos van a poder tocar, no nos van a poder, cuando venga el decreto de muerte, nadie va a morir. Pueden morir antes, ¿verdad? Pero ya en el decreto de muerte, una vez que sean sellados los vivos, van a permanecer vivos, no los van a poder matar, ¿no? Podrán tal vez tomarte y meterte a la cárcel, lo que sea,
pero ya el sufrimiento, toma en cuenta que el sufrimiento Dios lo permite para purificarnos. Si ya estamos sellados, ¿ya qué nos purifican? ¿No es cierto? Unos dicen, oye, es que a lo mejor nos van a quemar o nos van a apedrear, qué sé yo. Así como hay anestesia, yo creo que Dios puede ponernos, yo creo, soy de la idea de que Esteban no sufrió para nada las pedradas. Y se dice de muchos mártires que eran quemados y ¿qué estaban haciendo? Cantando felices. O sea, ya el sufrimiento Dios lo permite para purificarnos. Si ya somos puros, hay quien dice, no, es que yo no quiero ser perseguido, es que, pues sí, nomás que imagínate cómo están los otros sin qué comer, sin tomar agua, con una temperatura quién sabe cuántas veces mayor, muriéndose de calor y sin poder morir muchos de ellos. Va a ser el momento más maravilloso, aunque sea solamente pan y agua que tengamos, ¿no es cierto? Pero sí vamos a tener una angustia, y va a ser una angustia mental, que es la angustia de Jacob, de sentirnos indignos. Soy indigno, yo cometí pecado, ya ni se acuerdan porque tus pecados ya fueron borrados, pero siempre ante Dios nos sentiremos indignos, ¿no es cierto? Esa es la angustia que vamos a pasar, la angustia de Jacob, que es la angustia que Cristo pasó en el Getsemaní. La otra fue angustia con dolor, pero esa angustia que sentía antes de morir es la angustia de Jacob, que sintió Jacob cuando venía Saúl. Otra razón, aparte de la que menciona Saulo, del que ya no necesitan purificación, es que el mundo tampoco necesita el testimonio de los mártires, porque cada uno ya tomó su decisión para la eternidad. Entonces el Señor no permite que ningún hijo suyo sufra la muerte si eso no va a redundar para la salvación de alguien más. Gracias. Otra pregunta, ya creo que es la última. Es acerca cuando se está padeciendo la tribulación o el tiempo de angustia, el pueblo de Dios ya debe de estar fuera de las ciudades, en los bosques, en las montañas, pero algunos van a ser encarcelados, ¿verdad? Sí. Ok. Y traídos a tribunales. Sí, ahí va la pregunta. Leí más bien en el conflicto de los siglos de la hermana G. de Juan, en el capítulo 41, el título es que cuando están en esa prueba, en esa angustia, pues todos van a estar, pues, o con la ayuda de Dios, pues, estemos orando, ¿verdad? Pidiéndole, pues, a Dios, a Cristo, que intervenga por nosotros. Dice que, pues, Él va a estar atento a todo eso, ¿verdad? Y es que ahí es cuando se va a abrir los cielos, ya que anden cuando ya el decreto se ha hecho, ¿verdad? Bueno, ya se ha hecho, pero que anden ya armados, ¿verdad? Armados para destruir lo que comentaron ahorita el hermano, que las plagas, esa consecuencia de los que no obedecieron el decreto. Y ya para que exterminarlos completamente es cuando Dios ahí va a intervenir. Pero también la pregunta es, aquí yo le entendí a la hermana G. de White que dice que a la medianoche se va a ver desde los cielos, porque va a haber densas nubes, mucha oscuridad, pero se va a abrir y se va a ver el trono de Dios, a Jesucristo y a Dios, ¿verdad? Que van a exclamar, hecho es, pero dice que es
eso es a la medianoche. Ahora, el himno que cantamos, el himnario, dice, será al albor. Ahora, la parábola de las 10 vírgenes dicen, ¿verdad? Yo lo estoy tomando referencia que si va a ser a la medianoche, porque también dice que se durmieron todas y a la medianoche vino el esposo. La señora Elena G. White comenta que es a la medianoche cuando va a suceder eso. Es mi pregunta. Ok, bueno, mira, ¿cómo es posible que todo ojo le verá? Vamos a ver, todo ojo le verá. Elena White dice que cuando viene Jesús con sus ángeles, se va a venir aproximando primero como una pequeña nube negra. No todos vemos el sol al mismo tiempo, la mitad del mundo lo ve y la otra mitad está oscura, ¿no es cierto? Pero aparentemente, según lo que muchos intérpretes tienen, algunos dicen que va a tardar 7 días en llegar desde Orión hasta acá. Hay quienes dicen que son 3 días y medio, 3 días y medio. Eso en realidad no importa, que sea lo que sea, ¿verdad? Pero ya el hecho de que sea más de un día, en un día todo el mundo ve el sol. O sea, todo ojo le verá. Oye, pues si viene, sí, pero no va a venir así instantáneamente como un rayo, sino que el mundo va girando así como se ve el sol, ¿verdad? Si son 3 días y medio, son 7 días, todo ojo le verá. Ahora, muchas veces la medianoche es una figura metafórica que muchas veces hay quienes lo emplean como que se acabó el mundo o que ya se acabó a la medianoche. Es una figura que puede ser metafórica porque sabemos que la medianoche pues no ocurre al mismo tiempo en todas partes, ¿no es cierto? Entonces, tal vez se esté refiriendo a que también en la parte oscura algo estarán viendo, ¿no es cierto? Será tan grande esto, pero no podemos decir que Cristo va a llegar a la medianoche porque la medianoche en todo el mundo no es al mismo tiempo. Así que también dice Saulo, la sierva del Señor, que Jesús viene en el momento de más densa oscuridad. Así es. Y la medianoche no es ese momento. Así es, antes de que empiece a clarear es el momento. Sí. Por eso digo, para mí es metafórico. Sí, les voy a leer un pedacito que a lo mejor yo lo interpreté mal. Dice, en la página 694 del conflicto de los siglos, dice, esa medianoche cuando Dios manifiesta su poder para librar a su pueblo. Y luego ya dice, sale el sol en su esplendor, sucédense señales y prodigios con rapidez, los malos miran la escena con terror y asombro, mientras los justos contemplan con gozo las señales de su liberación. Es un parrafito. ¿Verdad? Ok, ese se refiere al hecho cuando dice que el decreto de muerte, cuando ellos hagan el decreto de muerte, no encarcelarlos, sino que va a haber un momento en que van a decir, donde los veas, mátalos, ¿verdad? Ese es el momento al cual hace referencia en la medianoche, que en ese momento, cuando Cristo dice, ya lo hecho está, ya se completó el número de los redimidos y demás, hace referencia a ese momento. Incluso hay un pasaje de Elena de White donde dice que aún va a haber hijos de Dios en las ciudades antes de que Cristo venga, y dice que ese momento ahí es cuando hace referencia que las espadas se quebrarán, que si cualquier instrumento que intente matarlos, pues no los van a poder matar, ¿verdad? Y es precisamente cuando Dios da a conocer el día y la hora de su venida. De ese momento se acabó el juicio, ya no hay posibilidad de que alguien mejore, los que sean justos, los que sean santos, los que sean injustos y los que sean inmundos. Ya hay esa diferencia completa en ese momento al cual hace referencia, que es a la medianoche, pero yo creo que tal vez será a diferentes horas según la latitud en que cada quien esté en el mundo, ¿no es cierto? Ese momento que describes es el que relata Daniel 12:1.
en el momento de la liberación, justo cuando parece, dice la sierva del Señor, que van a acabar con el pueblo de Dios, ¿verdad? Sí, porque ahí también aquí mismo en dice que por el gran terremoto que hubo, dice que las cárceles donde están algunos hijos de Dios se van a romper por terremoto y se van a salir, ¿verdad? Así es. Y las armas que tenían para matarlos, que coincidirá con el decreto de muerte, que no lo van a poder ejecutar, ¿verdad? Sí. Correcto. Ok. Muy bien, gracias. Si tienen algún comentario ahí a través de Carlos, me lo hacen saber para yo, que tal vez ya espero estar aquí en 2 semanas. Muy bien. Está bien. Feliz noche, bendiciones. Gracias. La oración y terminamos con el himno. Hermano, nos despide en oración, hermano Saulo. Muy bien. Querido Padre, te damos gracias por tu maravilloso don del Espíritu Santo que nos revela las cosas como son. Gracias por tu Santo Espíritu de profecía. Querido Padre, te pedimos que abras nuestra mente, que nos ayudes a aceptar las verdades que nos has dado para poder ir más allá. Sabemos que tú abres la mente de tus hijos donde quiera que estén, sin necesidad de puestos o títulos. Sabemos, Señor, que tú has revelado tus verdades a mucha gente de todas las clases sociales y de todas las preparaciones. Ayúdanos a ponernos en tus manos, Padre, para que nos utilices a cada quien con nuestras limitaciones, porque de esa manera lo que se manifiesta es tu poder. Gracias, Señor, por todo lo que nos ha revelado y gracias por la bendita esperanza que sabemos que pronto Cristo ha de venir. Bendice a cada uno de los que en esta noche nos hemos reunido, que recibamos todos de tu Santo Espíritu, que recibamos esa bendición, Señor, y que vayamos a buscar en tu palabra, en el Espíritu de profecía, las grandes verdades que has dado para que nuestra fe en ti crezca, para que entendamos cómo salvarnos o la parte que tenemos que hacer. Sabemos que es una parte que tú haces fuera de nosotros, pero que también hay una parte que haces en nosotros. Que recibamos tu Santo Espíritu para cambiar, para reflejar tu imagen, para recibir el sello divino y para estar contigo por la eternidad. Permite que vayamos a nuestros seres queridos y vayamos con este mensaje de esperanza, que nosotros sabemos dónde estamos y a dónde vamos. Que el Señor nos bendiga a todos. Te lo pedimos en Jesús. Amén.